Desde que Kate Middleton hiciera ayer su comunicado sobre que tenía cáncer, los medios británicos e internacionales se están haciendo eco de la noticia, intentando recoger todas las reacciones y algunos envueltos un poco en la conspiranoia y en lo mal que lo han hecho los gabinetes de comunicación de Kensington Palace a la hora de abordar el tema. Sin embargo, algunos artículos de opinión de diarios serios de todos los países, curiosamente incluyen referencias a Rusia. Un tema del que os hemos estado hablando en este canal y que podría haber precipitado pues la creación de este vídeo. Las cosas no se hacen de un día para otro y evidentemente todo tiene su intención. Aquí en España voy a leer un artículo del diario La Vanguardia donde hace referencia precisamente a Rusia. ¿Tenía este país los informes médicos de Kate Middleton? ¿Se encontraba Putin detrás de ese hackeo al London Clinic? Bueno, pues parece que la cosa se adivina un poco en esa dirección. Vamos a analizar es uno de tantos, pero la verdad es que yo creo que despeja incógnitas que los periodistas de la Royal Rota y sucedáneos internacionales no son capaces de responder. Todos dicen que bien lo ha hecho Kate, que ha callado bocas, que era lo que necesitábamos. Bueno, ese es un poco el plan cortesano. Quienes utilizan un poquito más el pensamiento crítico, como digo, están apuntando a un tema de geopolítica y de cosas que ya se saldrían un poco del tiesto de lo que tendría que ver, incluso de que ya no estamos hablando aquí de Camila contra los hijos de Lady Di. No, aquí parece que la cosa puede ser más gorda. Voy a leer parte de este artículo. Decía Winston Churchill que la desaparecida Unión Soviética era un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma, y lo mismo puede decirse desde hace un par de meses de la familia real británica. Igual que las matriuscas, esas muñecas huecas rusas que van saliendo unas dentro de las otras, algo parecido ocurre con los Windsor, solo que en vez de figuritas, lo que aparecen son interrogantes, secretos y sorpresas. Muchos, acaso demasiados. Bajo enormes presiones para aclarar el motivo de su larga ausencia, el Palacio publicó ayer ese vídeo de Kate, rodado el miércoles por la BBC, en el que explica con buen aspecto y leyendo un texto que sufre un cáncer y se está sometiendo a quimioterapia preventiva. Todo esto es un golpe de efecto. Genera una ola de simpatía por parte de la gente, simpatía y empatía por el anuncio de una enfermedad, y más tratándose de una princesa a la que la prensa británica trata entre algodones. Bueno, a veces. Esto lo añado yo. Pero claro, surgen numerosas y delicadas preguntas. La principal de ellas es por qué, de manera expresa o tácita, el Palacio de Kensington ha mantenido durante todo este tiempo, unas 9 semanas, que el problema de Kate no era relativo al cáncer, cuando al final resulta que sí. La excusa que se nos ha dado es que se le informa a finales de febrero. Pero claro, también hubo silencio informativo desde enero, que se llevaba ya especulando con 50.000 cosas, hasta febrero, es decir, mes y medio, donde tuvieron tiempo para actuar. Me parece que en este sentido, y hago una pausa en el artículo, algo imprevisto se les ha presentado en este sentido, y por el que han tenido que dar un paso hacia adelante. Probablemente Kate hace 3 semanas no estaba en condiciones ni de hacer ningún vídeo, ni de expresar absolutamente nada, e incluso se habla que todos los fotomontajes fueron cortinas de humo, con el objetivo de apartar la mirada de otros temas más capciosos, como puede ser pues el hecho de que desde octubre del año pasado, de 2023, Putin pusiera en el punto de mira a la familia de Carlos III, tras posicionarse a favor de Ucrania, pidiendo el cese del conflicto. En aquel momento, además, también se reportaron por parte de medios oficiales que ahora mismo
No voy a decir que callan, porque hay algunos que sí recogen este tipo de informaciones. No aluden a nada que tenga que ver con Rusia ni a ninguna teoría en este sentido, pero la cosa podría ser más gorda. Intentando cuadrar el círculo, la princesa de Gales presentó en el vídeo una cronología en la que se programa una intervención quirúrgica, un problema intestinal, no se sospecha que tenga que ver con el cáncer, se somete a ella en la London Clinic el 17 de enero y a partir de ahí, a posteriori, los tests sugieren que sí hay, totalmente inesperado, un problema cancerígeno. Hoy se sabe, más que ayer, de lo que le pasa a Kate, y se ha desvelado parte del enigma, pero los interrogantes siguen siendo numerosos. Pasa, sí, prácticamente un mes hasta que esa intervención, esa operación se le da. Entonces, ¿hubo una intervención original? ¿Qué pasó durante todo ese mes? Kate no aparece desde Navidad. ¿Por qué ya se dijo antes de saberse de que era un cáncer que estaría alejada de la vida pública por lo menos hasta después de Semana Santa? Un error que yo califiqué aquí de, bueno, brutal, que no se puede hacer un pronóstico así. No sé quién estaría al cargo o si realmente había cosas debajo de la alfombra. ¿Por qué cada vez que fue preguntado sobre su estado de salud, el Palacio se remitió al comunicado original que afirmaba que su problema no era de tipo cancerígeno? ¿Ha habido mentiras? ¿Se ha faltado a la verdad? ¿Hay por ahí algún tema de seguridad nacional e internacional que envuelve a los Windsor? Pues sorprendente el paralelismo que se dio también con el rey Carlos III, que también se le detectó un cáncer de manera inesperada y en su caso, sin detallar de cuál se trata, mostró más transparencia. Sin embargo, no fue el caso de Kate. Dicen que todo se ocultó a los súbditos, a las personas que tienen al entorno profesional que rodea tanto a Kate como a William. Y que no es casual que todos los medios criticaran esa ausencia en la misa de Constantino de Grecia. Yo ya dije que a mí me sorprendía lo vehementes que eran con eso, que digamos, en vez de ser críticos con otras cosas, que no fuera una misa, que bueno, sí, era rollo institucional, rollo familias lejanas, encuentro de la realeza, pero bueno, y en su momento también además explicó que era porque uno de los niños formó una rabieta y que William tenía que estar por ahí. Bueno, la princesa de Gales ha explicado que todo esto ha sido un trauma, que ha necesitado tiempo para asumirlo, para explicárselo a sus hijos, George, Charlotte y Louis, y concentrarse un poco en las cosas que realmente importan. Está dando sus primeros pasos en su búsqueda de su bienestar físico y mental, agradece las muestras de afecto, pide tiempo, espacio y comprensión, no quiere dar más detalles y lanza un último mensaje a las personas que estén pasando por una situación similar. No estáis solos, no perdáis la fe y la esperanza. Al final es una aproximación de Kate Middleton que en un momento dado dice: ojo, estoy aquí, no me olvidéis. Ahora aparecen expertos en lenguaje corporal, incluso en lenguaje facial, que dice su rostro, que dice su metalenguaje, pero la gente no va más allá, ¿no? Esta es un poco la información que, bueno, pues se busca un poco por parte de los medios para ofrecer. Curiosamente, dentro de todo esto se añade que en el mismo momento que Kate Middleton hace este comunicado, se produce uno de los mayores atentados de la historia de Rusia. 115 personas, y contando todavía, murieron en el atentado de la sala de conciertos Crocus de Moscú. Medios locales
de Rusia, los mismos que hace justo una semana informaban de la falsa noticia de la muerte del rey Carlos III, señalan a ciudadanos de Tayikistán como sospechosos. De hecho, dicen que 4 presuntos atacantes han sido detenidos, pero que algunos han huido. Rusia y Reino Unido se entrelazan de nuevo en esta paradoja que mezcla un poco política internacional y monarquía inglesa. ¿Cuál es el papel de Putin detrás de todo esto? Bueno, pues desde principios de semana, desde mediados, hace 2 o 3 días, fue cuando revelamos que había algunas cositas que no nos terminaban de cuadrar respecto a ese hackeo del London Clinic, donde, bueno, de alguna manera se hablaba de hackeo y efectivamente lo localizaban dentro de personal de la propia clínica. Algo que puede acabar directamente con el prestigio de una institución como puede ser un hospital privado al que va toda la alta sociedad de Reino Unido. Privadísimo y carísimo, y además hospital oficial de la familia real. Pues con estas, de lo poco que se ha publicado, de las conjeturas que se han hecho, se dice que estas personas, más que ser las perpetradoras, podrían ser cómplices e incluso podrían estar sometidas a una especie de chantaje por parte de estos supuestos hackers rusos. Si esto ha sido lo que ha precipitado el comunicado de Kate Middleton, creo que no lo vamos a saber. Al menos de momento, pero no deja de ser un hecho significativo la manera en la que han ido escalando las noticias de una semana para acá. De hecho, el tema de Kate Middleton se lleva hablando desde enero, pero han sido los medios más tradicionales, los medios oficiales, los que han cogido el tema desde hace 15 días. En parte porque da audiencia, en parte también porque yo creo que ha habido una especie de injerencia. Si me preguntáis en el caso de España, creo que únicamente se ha hecho por audiencia, porque además han explicado las cosas tarde y mal. En la mayoría de los casos. Ayer incluso, mientras algunos optábamos por no poner nombre o por guardar un cierto respeto a ese comunicado en el que yo personalmente, hasta que no me digan lo contrario y no me aporten pruebas, yo creo que la que sale en el vídeo efectivamente es Kate Middleton. Yo sí me creo lo del asunto del cáncer y opto un poco por esta tercera vía, si se puede llamar de conspiración, relacionada más con lo que tendría que ver con una especie de chantaje ruso, que no sería la primera vez. Conocemos a Vladimir Putin, llevamos como unos 25 años aguantándole el resto del mundo y sabemos que uno de sus pasatiempos favoritos es querer poner de rodillas a los países ante lo que él llama la madre Rusia. Si ha hecho esto con los Windsor, en un principio no encontrábamos por qué. Y luego, pues la hemeroteca nos dice que en octubre de 2023 Rusia y este señor tenían en el punto de mira a la familia Windsor. Se han ido con el elemento, además, que tiene mejor imagen pública. No olvidemos que de toda esta gente, y a pesar de lo que puedan decir los medios británicos, al final Kate Middleton en este sentido logra un poquito más la simpatía de la gente que Camila, su propio marido, o el propio rey Carlos III. A partir de aquí, bueno, pues no se espera apariciones ni de Kate ni de William en Pascua, como se estaba especulando durante toda la semana. La historia del domingo de resurrección, que yo la verdad no lo veía claro. Y el plan B es no tener presión ahora mismo los príncipes de Gales para volver a primer plano y acabar sobre todo con los rumores del affair de Guillermo
y la crisis matrimonial provocada además por Rose Hambury, que a algún listo ya le ha puesto alguna demanda, porque también es verdad que se han traspasado un poco los límites y se han reído de cosas que yo creo que no se tendrían que haber reído, porque bueno, Rose Hambury mejor la dejamos para otro vídeo, porque por ahí también he leído alguna cosita, pero bueno, las preguntas, acertijos, misterios, enigmas siguen saliendo de las muñecas de los Windsor, como de las matriuscas rusas. Esto es la última frase del artículo, que me deja con un cierto sabor de que aquí algo más grande se está cociendo detrás de todo esto. Por supuesto ya hay teorías de la conspiración para dar y tomar, pero yo he optado un poquito por el camino de momento de seguir con esto que está sucediendo. Si este comunicado se ha debido precisamente a un chantaje ruso de hacer público lo que le pasaba a Kate Middleton y hacer públicas otras cosas. Ahora, bueno, pues con este vídeo se ha invalidado todo eso, se ha conseguido que Kate reaparezca, o sea, forzado más bien, y además expresando que tiene una enfermedad con la que todo el mundo empatiza, con la que todo el mundo muestra su apoyo, y desde luego yo creo que de todas formas, aunque hicieran los datos públicos, que no le importa absolutamente nada y que se salta todas las leyes internacionales, me parece a mí que no iba a contar con el respaldo de nadie. Únicamente de los ciudadanos rusos, que ya sabemos cómo los tienen de manipulados con esos medios que se inventan falsas muertes y demás. Hasta aquí lo voy a dejar, pero quiero dejar claro esto. Se está hablando de injerencia rusa en todo lo que tiene que ver en el asunto de Kate Middleton. Sé que hablar de esto en YouTube pues no es popular, pero puede dar lugar a controversia. Hay ciertos mitos sobre pronunciar la palabra Rusia en vídeos de YouTube, pero me parece que es justo también ofrecer esta versión que a mí particularmente, de todo lo que tiene que ver con Kate Middleton, es lo que más me ha sorprendido. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.